padres, representantes o responsables. Venezuela fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión de Dios. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo ideológico o pertenencia partidista, la preocupación por lo que hoy ocurre en nuestro país, la angustia, la justa indignación por lo que hoy ocurre en Venezuela y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de confianza, de esperanza, de seguridad, de trabajo, de respeto, que todos necesitamos y que justamente todos merecemos. Hoy nuestro país aparece inundado de solicitudes de ciudadanos buscando medicinas, buscando medicamentos, buscando incluso instrumental quirúrgico para poder realizar una operación que alivie la enfermedad o que cure o que rescate la salud de una persona. Es impresionante, uno se mete en las redes sociales. Antes tú encontrabas saludos, encontrabas fotos de familia compartiendo, encontrabas reseñas de fiestas familiares. Ahora lo que te encuentras es gente buscando el medicamento tal, el medicamento cual, tal instrumental para poder realizar tal o cual tratamiento médico. Es impresionante. Y mira, mientras eso ocurre, mientras esa es la situación, la dinámica que desgraciadamente ocupa buena parte de la familia venezolana, yo quiero destacarlo porque es que el hambre nos afecta a todos y nos afecta todo el tiempo. Entonces todos estamos preocupados, muy preocupados por el tema del inventario de alimentos. Y bueno, es lo que estamos viendo, pues acá en plena Caracas, donde tú te metas, por donde pases, por donde sea, las colas son más duras, más preocupantes que las del 2015, que ya es muchísimo decir, muchísimo decir. Ayer o anteayer, ya no sé cuándo, leí yo una expresión del señor Mauro Moros diciendo que teníamos que atender el tema de las colas. ¡Wow, Nicolás, te fuiste de Eureka! Descubriste América, Nicolás. Hay que atender el tema de las colas, ¿no? Porque es que yo recuerdo que hace nada una candidata que tú impusiste y que por cierto rodó, la señora Jacqueline Farías, ¿te acuerdas de Jacqueline? La que iba a limpiar el río Guaire. Bueno, esa dijo algo completamente distinto. Dijo que las colas eran sabrosas y que eso es lo que quería su presidente Nicolás Maduro para el pueblo. Colas sabrosas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo saludo, ¿vale? Yo saludo que el colirio 6 de diciembre, hay un excelente colirio llamado 6 de diciembre, que al parecer le aclaró la pupila a algunos y descubrieron, ¿vale? Descubrieron que hay colas y descubrieron que las colas son un problema, una ofensa, una calamidad para el país. Entonces, bueno, ciertamente todos estamos afectados por esta situación. Bueno, todos no, digamos que el 99%, la inmensa mayoría de los venezolanos, porque hay un grupito muy, muy pequeño a quienes la nevera se las llena el edecán, ¿me entiendes? O el espaldero, o el jefe de la escolta, y hay otros peores, hay otros que salen a hacer mercado en Aruba, en los jets del gobierno, ¿entiendes? Eso también hay, pero es un grupito mínimo. De resto, la inmensa mayoría del país está severamente afectada por el tema de la escasez de los alimentos. Y por eso, repito, el tema de los alimentos está siempre planteado, siempre en la preocupación y en la denuncia de la gente. Pero el tema de las medicinas
siendo muchísimo más grave, sin embargo, no tiene el mismo impacto. Bueno, porque todos tenemos que comer, pero no todos tienen la necesidad de un determinado fármaco en un determinado momento. Ese es un porcentaje estadísticamente hablando menor, ¿entiendes? Pero siendo un porcentaje estadísticamente menor, sin embargo, la urgencia que tiene es mucho más grande. Porque tú puedes dejar de comer una mañana, un mediodía, una noche, pero hay gente que si no cumple con el tratamiento prescrito, entonces convulsiona, ¿eh? O se le caen los valores, o bueno, no puede hacerse la quimio y el mal avanza y entonces no es que pierde la salud, sino que pierde la vida, ¿eh? Entonces en esa situación desesperada está un porcentaje importantísimo del país. Por eso es que no es exagerado cuando en el día de ayer la Federación Farmacéutica Venezolana denomina crisis humanitaria la situación que está atravesando Venezuela y pide al exterior, a los países del mundo, a los organismos internacionales que exploren la posibilidad de ayudar con donaciones a Venezuela. Donaciones fue la palabra que expresó o que utilizó la Federación Farmacéutica Venezolana. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque si tuviéramos con qué comprar, quizás tampoco podríamos, porque nuestras líneas de crédito están cortadas, porque el gobierno le debe, este gobierno que compra tanquetas y que compra aviones de combate y que compra satélites y bla, 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 bla. Este gobierno le debe casi 5.000 millones de dólares a las empresas del sector farmacéutico y al no haber podido comprar las empresas del sector farmacéutico, al no haber podido cumplir con sus obligaciones, entonces se pierden las líneas de crédito, ¿me entiendes? Y una cosa, perder crédito es muy fácil, conseguirlo es distinto. Entonces, bueno, tenemos ese problema. Si hubiera dinero, sería difícil porque no hay las líneas de crédito. Pero resulta que dinero tampoco hay. Ayer ocurrió una cosa muy importante en la nueva Asamblea Nacional, y subrayo, nueva Asamblea Nacional. Ayer se produjo la instalación de la comisión especial que va a analizar, que está analizando el decreto de emergencia económica presentado por el gobierno nacional. Paso a este tema porque evidencia, ¿no?, la manera como ocurrieron estas cosas y cómo los venezolanos nos quedamos sin alimentos y nos quedamos sin medicinas. Chicos, porque es que el gobierno habla de la crisis como que si la crisis fuera una maldición bíblica, como que si fuera una cosa, un fenómeno natural, ¿m? Como que si fuera una cosa que pasó, que ocurrió, ¿no? Y como que si no estuviera involucrada de manera muy grave, muy severa, la responsabilidad de este mismo gobierno. El gobierno habla de la crisis, ¿m? Pero no dice que nosotros pasamos 12 años con un dineral, ¿no?, y hoy no tenemos nada. Hoy no tenemos economía diversificada. Hoy lo que teníamos antes está destruido. Y lo nuevo que prometieron que iban a hacer, no lo cumplieron. ¿Mm? Hoy tenemos a la gallina de los huevos de oro. Hoy tenemos a PDVSA convertida en un gigantesco mamotreto inoperante, poco eficiente, que tiene unos costos de producción altísimos. Altísimos. ¿Entiendes? Altísimos. Y bueno, producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, ahora los costos de producción de Venezuela son tan altos, son más altos que el precio internacional del petróleo. Es decir, una cosa loca, pues. Ahora resulta que un negocio como el petrolero en un país como Venezuela no es que da poca ganancia, sino que está a punto de dar pérdida. Entonces, cosas como esas no es que ocurrieron, no es que pasaron, eso no está escrito en el cielo, no vale. Todo eso fue construido por unos tipos que tuvieron durante 17 años el gobierno, el poder, ¿entiendes? Y que hicieron todo lo que estuvo en su mano para destruir la economía venezolana y para ponernos a depender de un único producto y de una única renta.
Resulta que los cínicos que nos pusieron a depender de una única renta, de la renta petrolera, ahora hablan del rentismo petrolero, ¿no? Del modelo rentista, como si ellos no fueran la máxima expresión de ese morbo. Todo esto fue ayer debatido y fue debatido en la Asamblea Nacional. Y eso es muy importante porque la Asamblea Nacional siempre ha debido ser el foro político por excelencia del país. Lo que pasa es que antes no era posible eso porque estaba dirigido por un caporal, ¿no? Un señor que llegaba y pegaba gritos y ordenaba y decía, no, tú no hablas, tú sí hablas, tú hablas para esto, hoy me da la gana que el orden del día sea tal. Unas cosas asombrosas. Entre un potrero y la Asamblea Nacional no había mayor diferencia en cuanto a la forma como estaba siendo dirigida hasta el pasado reciente. Y una cosa muy importante, más allá de la cortesía, más allá de los buenos modales, es el tema de qué es lo que se hablaba allí, qué es lo que se planteaba y qué es lo que se resolvía allí. La Asamblea Nacional era simplemente un lugar para aprobar presupuestos absolutamente insinceros, cuando el precio del petróleo estaba en $100 el barril, en $80 el barril. Estos cínicos aprobaban presupuesto calculando el presupuesto en $40 el barril. Y la inmensa diferencia que había entre el precio estimado del barril de petróleo en el presupuesto y el precio real, a eso no se sabía. Eso iba a unos supuestos fondos que administraba y manejaba el gobierno a su entero capricho sin pasar absolutamente por ningún control institucional, ¿me entiendes? Ni por la Asamblea Nacional ni por ninguna parte. Entonces, eso es lo que hacía esa Asamblea Nacional. Además de aprobar presupuestos insinceros, luego al día siguiente de entrar en vigencia el presupuesto, empezaban a aprobar créditos adicionales, pero eso eran churros de créditos adicionales, una cosa impresionante. Entonces, ¿a qué estamos refiriéndonos? ¿Qué es lo que estamos denunciando? Estamos denunciando que teníamos una asamblea que están, simplemente no trabajando en beneficio del país, sino para hacer más rica a la cúpula corrupta que mal manejaba Venezuela. Ayer ocurrió una cosa singular, una cosa distinta, muy importante. Ayer ocurrió que en la Asamblea Nacional se instaló la comisión especial para debatir el decreto de emergencia económica y allí estaban los representantes del gobierno y estaba también un conjunto de sectores de la sociedad venezolana. Ahí estaban los empresarios, sí, pero también estaban los trabajadores informales, los trabajadores de la economía informal, y estaban también los sindicalistas. Es más, estaban los sindicalistas pro-opositores y estaban los sindicalistas que alguna vez fueron chavistas, alguna vez fueron oficialistas. Todo ese espectro estaba ahí. Y lo que dijeron todos, absolutamente todos, dijeron que, cada quien con sus cada quien con sus planteamientos de su óptica, dijeron que no se calaba ese decreto, ¿me entiendes? Los empresarios demostraron que la justificación misma del decreto es insincera. El decreto habla de una crisis puntual, excepcional, especial. Los empresarios demostraron que esta crisis ocurre porque el país tiene 17 años en que ha sido destruido el aparato productivo nacional. Entonces la crisis ni es excepcional ni es puntual. La crisis es sistémica y es provocada por el mismo gobierno que hoy pide poderes extraordinarios a través de un decreto de emergencia. Eso lo demostraron los empresarios. Los trabajadores, fue una cosa muy importante. Estuvo Rodrigo Penso, quien es un hombre básicamente formado en la izquierda venezolana, pero que ha sido un consecuente opositor de este gobierno, ¿no? Rodrigo Penso dijo de su perspectiva lo que pensaba, dijo que era hiper necesario, ¿no? En vez de estar emitiendo decretos, ¿no? Es decir, en vez de estar gobernando por dictado, ¿no? Así gobiernan los dictadores, dictando decretos, por eso se habla de dictadores. En vez de estar gobernando así, Rodrigo Penso dijo, aquí lo que hace falta es el diálogo tripartito, lo que existe en cualquier país medianamente desarrollado en el mundo, medianamente democrático.
O sea, que hablen los trabajadores, que hable el Estado, que hablen los empleadores y que se construya de esa manera un consenso social útil. Cosa que estos tipos ni les gusta hacer ni saben hacer. ¿Me explico? Estos tipos decretan los aumentos salariales. Los decretan. No, chico, un aumento salarial tiene que ser el resultado del proceso de negociación de la contratación colectiva. ¿Entiendes? Y tienen que estar sentados quienes reciben el aumento, los trabajadores, y quienes pagan el aumento, los empleadores, y el Estado como árbitro. Y todo eso, además, tiene que ser en un país donde, por el amor de Dios, estén las estadísticas sobre la economía sobre la mesa. Porque ¿cómo haces tú una discusión de contratación colectiva? ¿Cómo pides tu aumento si no tienes la cifra clara de cuál es el incremento de la inflación? ¿Me explico? O sea, me explico cómo este gobierno agrede el derecho suyo como trabajador o como empleador, o como trabajador no dependiente de la economía informal, de mil maneras. Entonces, eso lo planteó Rodrigo Penso, pero Marcela Máspero, quien es dirigente del movimiento de la Unión Nacional de Trabajadores, y ella es una luchadora sindical que durante muchísimo tiempo estuvo cercana pues al oficialismo y llegó a ser incluso candidata al oficialismo en alguna ocasión, pero Marcela Máspero llegó y dijo con mucha claridad: hermanos, nosotros no le damos un cheque en blanco a más nadie. Se lo dimos a Chávez en una oportunidad y mira todo lo que pasó. No le vamos a dar un cheque en blanco a más nadie, y ese decreto es un cheque en blanco. Porque ese decreto lo que dice es muy grave, pero más grave es lo que no dice sino insinúa. Deja un conjunto de puertas abiertas para que el gobierno prácticamente haga lo que le dé la gana. ¿Ves? Y eso lo dijo nada más y nada menos, palabras más, palabras menos, Marcela Máspero. Dijo, por supuesto, que ella desde su posición había acompañado las estatizaciones de empresas, las nacionalizaciones de empresas, porque ella había creído en esa propuesta, ella había creído en ese modelo político, y que ahora tiene la amarga certeza, la amarga experiencia de que empresa estatizada es empresa quebrada, empresa nacionalizada es empresa saqueada por una pésima administración, por una administración corrupta que además ahora pretende nada más y nada menos que echarle la culpa de ese desastre a los trabajadores. Entonces, todo eso ocurrió. Bueno, ocurrió hasta la presencia importantísima de la voz de los jubilados y pensionados. Ustedes han escuchado al gobierno llenándose la boca, hablando acerca de los millones y millones y millones de pensionados que tenemos ahora y tal, y producto del gobierno socialista y bla, bla, bla. Chico, y qué importante fue escuchar allí en la Asamblea Nacional la voz de los jubilados, diciendo: eso no es verdad, hermano, eso no es verdad. Aparecen listados inmensos de gente que tiene por fin acceso a la pensión, les pagan un mes, 2 meses, 3 meses, luego no les vuelven a pagar. Y eso es interesante que lo diga él. Yo lo había denunciado anteriormente, pero que lo diga un vocero de los jubilados, de los pensionados, es muy importante, porque descubre un mecanismo perverso, propagandístico, ¿no? Con los mismos reales, les dan la jubilación a un bojote de gente, les pagan unos meses a uno, otros meses a otro, otros meses a otro, pero los meses que no le pagan a quien está esperando la pensión, bueno, están condenando a hambre a esa persona, a no poder comprar la medicina a esa persona, pero ellos se llenan la boca diciendo: hemos pagado las jubilaciones de fulano y fulano y fulano y fulano. Entonces, todo eso se escuchó ayer. Repito, el gobierno quería poner esto en términos de la peleita gobierno-oposición, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre la MUD y el PSUV, entre Maduro y nosotros. Y lo que hizo la oposición fue algo extremadamente correcto, ¿no? Es el deber de la Asamblea Nacional, pero además es una operación que políticamente coloca las cosas donde debe ser, ¿no? El debate ayer no fue entre la MUD y el gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo. El debate ayer fue entre la pretensión insólita de esta rosca corrupta, que después de haber quebrado el país pide poderes extraordinarios para seguirnos hundiendo en la crisis, y la reacción del país.
la reacción de los trabajadores de la economía informal, la reacción de los jubilados, de los pensionados, de los trabajadores chavistas, de los no chavistas, de los empresarios y todo el mundo en contra de ese decreto, por dañino, por inconveniente, por mil formas de decirlo, pero en síntesis, déjenme resumirlo todo en una sola frase. Ayer en la Asamblea Nacional el país rechazó ese decreto por sinvergüenza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Con Joe Torrealba, por RCR 750 AM. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la señal de Periscope en el día de hoy? Que ayer estuvimos fatal, ¿no? La información es poder. Y en el área de la salud ayer es clave en la dirección de conductas saludables bien complicados con la señal, se cayó de un incluso. estilo de vida. Responde, haces ejercicio, Qué bueno. te alimentas balanceadamente. Mayella Barbella, ¿cómo estás? Radio Caracas ¿Te va? Radio y todo se puede. Queremos Indio conocer Chacao, tus un abrazo. Para ofrecerte las mejores jornadas de salud. Tiene la encuesta en mairaprado.com y entérate de primero de todos nuestros De eventos Cabima. para la comunidad. Abrazo. De la diferencia. Alejandra, Todo se puede. un saludo. Opinión, ideas en debate. Ajá. Usted escucha a Joe Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos con una información que creo que es bastante importante, creo que es bastante útil. El próximo sábado, 23 de enero, se conmemora un aniversario más de la caída de la penúltima dictadura que asoló este país. Yo creo que es importante porque el hecho coincide en el tiempo con lo que va a pasar con este tema del fulano decreto de emergencia, el lapso que establece la ley para que la Asamblea Nacional se pronuncie. Por cierto, vamos a hacer esta precisión, ¿no? Hoy la primera plana del pasquín del gobierno, del Correo del Orinoco, dice: es constitucional decreto de emergencia económica. Y eso ciertamente es una información que se produjo ayer. El apéndice judicial del régimen, es decir, el actual Tribunal Supremo de Justicia, como era de prever, dictaminó que el decreto de emergencia económica es constitucional. Vamos a decirlo de manera muy clara y muy respetuosa, eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Por dos razones. Una, por una razón de fondo, una razón de principios. A mí, como ciudadano, a nosotros, como fuerza política, nos parece que este TSJ no tiene autoridad moral para decidir si el decreto es constitucional o no es constitucional por una razón elemental. Lo que no es constitucional es este TSJ. Este TSJ está integrado por un conjunto de magistrados que fueron designados, fueron electos por mecanismos distintos a los que prevé la Constitución. Es decir, lo que no es constitucional es este TSJ, ¿me entiendes? De hecho, hay una comisión parlamentaria que está investigando concretamente la legitimidad de la designación de 13 mandatarios express que fueron designados en forma arbitraria, presuntamente violando lapsos y violando perfiles el pasado mes de diciembre, entre gallos y medianoche. ¿Entiendes? Eso está bajo revisión, eso está bajo discusión. Así que mal puede determinar que es constitucional el decreto un tribunal que en sí mismo, su constitucionalidad está bajo debate. Pero más allá de eso, pon tú que fuera perfecto. Pon tú que el tribunal fuera perfecto. Bueno, eso tampoco obsta en lo absoluto. Me explico. La ley establece que para que un decreto de emergencia entre en vigencia necesita dos cosas. Primero, el Ejecutivo debe someter ese decreto a consideración del TCJ para que dictamine si es o no constitucional. Y luego, para que entre en vigencia, ¿no?, debe recibir la aprobación de la Asamblea Nacional. Si no recibe la aprobación de la Asamblea Nacional, pierde vigencia el decreto, pierde validez. Eso es lo que establece la ley. Así que diga lo que diga el apéndice judicial del régimen, quien en definitiva, de acuerdo a la ley y a la Constitución, determina la validez, la vigencia de ese decreto, es la soberanísima Asamblea Nacional.
electa por los ciudadanos, electa por el voto del pueblo, y no entre gallos y medianoche por unos diputados que en algún caso insólito hasta votó por sí mismo para ser magistrado. ¿Entiendes? Entonces, eso en relación a ese tema, eso en relación a ese caso en particular. Pero decía, hasta el próximo viernes, hasta mañana viernes, se establece el lapso para que el Poder Legislativo haga toda esta encuesta que está haciendo, esta consulta que está haciendo a todos los sectores del país en relación a esta fulana idea del decreto de emergencia. Mañana, una vez hecha la consulta y una vez auscultado la opinión del país, mañana la Asamblea Nacional entonces dirá si aprueba o no. Yo estoy casi seguro que va a ser o no el decreto de emergencia, y dirá las razones, ¿no?, para esa posición, para aprobarlo o improbarlo. Eso va a ocurrir mañana. Ahora, al día siguiente, el sábado 23 de enero, ¿no?, es muy importante lo que va a ocurrir el sábado 23 de enero en el contexto de la conmemoración de la caída de la penúltima dictadura. El campo democrático venezolano, la unidad democrática venezolana, ya uno no puede decir con claridad la oposición, porque quienes son oposición hoy en el Parlamento es el PSUV. Ellos son la minoría, la oposición, y en el país también. Por eso digo, lo que va a ocurrir el sábado no es que la oposición se va a reunir, sino el campo democrático, la mesa de la unidad democrática va a conmemorar la caída de la penúltima dictadura. Y en ese contexto vamos a expresar cuál es la visión que tenemos de el necesario camino para superar la crisis económica. Ojo, no vamos a estar dando recetas, ¿no? No vamos a decir, las medidas son tales y cuales y cuales y cuales. No, no, por una razón elemental. Nosotros no somos gobierno, no todavía. Nosotros no somos gobierno por ahora. El gobierno que gobierne, que tome sus decisiones y que tome las medidas, que pague el costo de tanta barbaridad que ha perpetrado a lo largo de estos 17 años. Que asuma su responsabilidad. No quieren hacerlo. No quieren pagar el costo político de ser gobierno. Bueno, hay una medida muy sencilla. Renuncia, vale. Da un paso al costado. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a concertar un adelanto de elecciones. ¿No quieres asumir la responsabilidad de ser gobierno? Bueno, no lo seas. Pero no estorbes, vale. No estorbes. Porque el venezolano, ese que está buscando medicina, ese que está buscando alimento, ese que está buscando desesperadamente la manera de garantizar que los hijos coman, ese venezolano no está para estar viendo al gobierno jugando carrito, inventando cosas. Ahorita la prioridad del gobierno no es resolver la crisis. La prioridad del gobierno es aparentar que el culpable es otro, no ellos. Esa es la prioridad del gobierno, pero resolver el problema del país, no vale, eso les importa poco. Si les importara, no estuviéramos en esto. Si les importara, no habríamos llegado a estos niveles horrendos de crisis, habiendo tenido nosotros, caramba, tanto recurso, tanto dinero. Y yo les pido de verdad que piensen esto, no desde la trinchera del discurso político. Mira, es que a mí me importa poco, ¿vale? El tema es si tú eres pesuvista o de Primera Justicia o de Voluntad Popular, me importa poco, ¿no? Yo pienso esto y yo me indigno porque yo pienso desde la perspectiva del padre de familia que está buscando pan para los hijos, ¿vale? Del padre de familia que llega al mercado con el mismo dinero que llegó la quincena anterior y sale con menos de la mitad de los alimentos. Del padre de familia que está buscando desesperadamente una medicina para el hijo. ¿Ves? Esa es la perspectiva que a mí me interesa. Esa es la perspectiva que tenemos que tener cuando analizamos todo esto que está ocurriendo. Entonces, repito, Maduro, si a ti no te da la gana de asumir la responsabilidad de ser gobierno, de pagar el costo político y social de todos tus errores, si no tienes los pantalones para hacerlo, bueno, da un paso al costado, vale, apártate. Pero es una necedad que mientras la inmensa mayoría del país está pasando por tanto trabajo, ustedes sigan como que si aquí no hubiera pasado nada, montando show como el de Teresa Carreño,
y poniendo a Aristóbulo a dar discursos cuya esencia, es decir, bueno, nosotros no fuimos. Esto está pasando por una desgracia de la vida, porque cayeron los precios del petróleo, ¿eh? Pero nosotros no somos culpables de nada, el culpable es la oposición. Eso no le interesa al pueblo, ¿vale? Aquí hay que dar soluciones ya, y ustedes, como son gobierno, son quienes tienen la responsabilidad de dar esas soluciones y de pagar el costo político de reparar tantos errores perpetrados y de haberse robado tanto dinero. Ustedes tienen esa responsabilidad, ¿eh? Si no quieren hacerla, si no quieren cumplir con ella, bueno, den un paso al costado. Mecanismos constitucionales hay. Ustedes mismos pueden solicitar ante la Asamblea Nacional un acuerdo mediante el cual se apruebe una enmienda y esa enmienda apruebe un adelanto de elecciones. Y se salen ustedes ese paquete. Y hacemos nosotros entonces una amplia convocatoria a todo el talento nacional, a todas las fuerzas sociales, a todos los actores políticos, a todo el que le duela a Venezuela, ¿vale? A todo el que le duele a este país, a todo aquel que tenga un compromiso profundo con esta tierra y una visión de futuro para esta tierra. Bueno, vale, y hacemos un gobierno de unidad nacional y le metemos el hombro y sacamos esto adelante. ¡Claro que se puede! Pero eso sí, vale, si no van a hacer nada, señores del gobierno, tampoco estorben. Y dejen la necesidad. Entonces, bueno, eso en relación a lo que va a ocurrir el sábado. No es que vamos a dar una receta, no, quien tiene que dar receta y pagar el costo de la receta es el gobierno, pero sí vamos a plantear una visión acerca de cuál es la manera de enfrentar esta crisis para transformarla en oportunidad, porque el problema que tenemos por delante es muy, muy grueso. No se trata simplemente de que nos quedamos sin alimentos y nos quedamos sin medicina. No vale. Es que el sustento económico de este país fue partido por la mitad, fue quebrado. ¿Tú me entiendes? Tenemos que redefinir nuestro proyecto nacional en la nueva condición del mundo, en la nueva situación del mundo desde el punto de vista energético. Tenemos que construir nuestro propio concepto de bienestar sobre la base del talento y del trabajo, de la educación y del esfuerzo. O sea, cosas que a este gobierno le dan alergia, ¿no? Porque este gobierno dice la palabra meritocracia y le da como sarpullido. Este gobierno escucha la palabra productividad y le da como cosa. Bueno, vale, sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de mejorar con calidad, de verdad, para, bueno, poder hacer los cambios para bien que este país necesita y hacerlos en paz. Eso es lo que va a ocurrir el próximo 23 de enero. El 23 de enero, un día después que la Asamblea Nacional, la soberanísima Asamblea Nacional, diga lo que tiene que decir a propósito de ese decreto, al día siguiente, la Unidad Democrática en toda Venezuela, en todo el país, va a convocar asambleas populares para explicarle a los venezolanos qué ocurrió y cuál es la perspectiva que desde nuestro punto de vista es necesario instrumentar para convertir esta crisis en una oportunidad para relanzar a Venezuela hacia el futuro, hacia el primer mundo, hacia el siglo XXI. De eso se trata, hacia un cambio para bien y para todos. Eso es lo que va a ocurrir en el caso de Caracas en concreto, el próximo sábado 23 de enero a las 11 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto, de acuerdo a la convocatoria que ayer hicieron Julio Borges, Henry Ramos Alup, Enrique Márquez y todo el liderazgo democrático en la Asamblea Nacional y en la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos, la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Wow. Ajá, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué cosa? Ah, yo te escuché 10.000. Yesmiri Alvarado, perfecto. ¿De dónde? Carapita, muy bien. Ana Rojas, de la Quebradita San Martín. Bernardina Mego. Perfecto. Bernardina Mego. De la tarde
a 7 de la noche, solo por Ustedes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? 750 Desde Japón. Roa. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Chulo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Quiero agradecerle mucho su comentario de hoy a el amigo Jorge Sánchez Rojas, que a través de la cuenta en la red social Twitter, su cuenta es @yoalzaro, y por nuestra cuenta @Chautorrealba nos envía el siguiente mensaje. Buenos días. El TCJ declara constitucional el decreto de emergencia económica, pero ¿quién declara constitucional a ese TCJ? Eso es absolutamente correcto y de hecho ese mensaje fue el que inspiró buena parte del comentario que hicimos. Muchísimas gracias a este oyente y consecuente compañero de estas madrugadas a través de La Fuerza es la Unión. Tenemos en línea a Yesmiri Alvarado, que nos llama desde Carapita, Antímano. Muy buenos días, señora Alvarado, la escuchamos. Hola, buenos días, Hugo. ¿Cómo estás? Un placer escucharte y conversar contigo. Buenos días, Yesmiri, te escuchamos. Un gran abrazo. Okay. Mira, mi preocupación es la siguiente. ¿Quién declara inconstitucional lo que hace Macro con los ciudadanos de este país? ¿Quién declara inconstitucional lo que hacen los bodegueros con la gente del pueblo que compra en esa bodega? Que primero compran Macro como mayorista todos los días de la semana y después vienen y nos revenden a nosotros una mercancía en 350.000 bolívares una harina pan. Estoy diciendo 350.000 bolívares porque eso es lo que cuesta una harina pan. ¿Quién declara inconstitucional eso? ¿Quién nos apoya para que el sistema que tiene Macro ahorita cambie? Porque un cambio. Estamos sufriendo, Chugo, no hay comida, las colas son interminables, la gente pasa, pregunta, busca la manera de cambiar la comida. Es preocupante lo que está pasando en este país. En Caracas está pasando delicado. Antes, o sea, ya sabíamos que desde afuera, en el interior, las cosas están difíciles, peores que aquí, pero ya nos estamos nivelando con el interior. Entonces vamos a ponerle el ojo a eso. Esto es delicado. Yo como venezolana, como madre de familia, como esposa, me siento súper preocupada. Hoy me parece no tengo nada que hacer. No tengo desayuno para mis hijos, no tengo comida para el almuerzo de mi esposo. Esto es delicado, Chugo. Vamos a tener que sentarnos, de verdad, que el gobierno entienda que estamos pasando hambre y que llega un límite. El pueblo tiene un límite. Es todo, Chugo. Muy buenos días y gracias por escucharme. No, amiga. Muchísimas gracias a ti más bien por utilizar este espacio como lo que es, pues como tribuna y megáfono para la preocupación del pueblo y para la reflexión del pueblo. Era Yesmiri Alvarado desde Carapita. Carapita es una cordillera de barrios que está en la parroquia Antímano, a mano derecha de cara al suroeste, cuando apenas se pasa la Yaguara. Bueno, todo eso que está allí es Carapita hasta llegar a Antímano propiamente dicho. Y lo que nos dice ella, bueno, se queja amargamente de lo que está pasando en Macro, de lo que está pasando en las bodegas, y luego apunta en la dirección que realmente es qué está pasando en este país, porque eso que está pasando en Macro es consecuencia de lo que está pasando en la economía, de lo que está haciendo el gobierno con la economía, y advierte ella, la paciencia del pueblo tiene un límite, y tiene toda la razón. Era, repito, Yesmiri Alvarado desde Carapita. Tenemos a Ana Rojas, que nos llama ahora desde La Quebradita. La Quebradita es una urbanización, un sector que está acá al final de la avenida San Martín. Ana, muy buenos días, te escuchamos. Tenemos problemas con la llamada de Ana Rojas. Tenemos a Bernardina Mego desde Bellomonte. Señora Mego, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, Jesús. Feliz año en primer lugar.
Bueno, te deseo lo mejor. No nos abandones por el canal. Usted es nuestro respetador del día a día. Quiero hacer un llamado a esa gente del gobierno. No entiendo por qué esa gente no quiere dar su mano a torcer de tantas veces que se han equivocado. ¿Cómo hago? Debemos de hacer una asamblea de la colectividad, de las personas día a día, que nos la pasamos haciendo colas. Debemos hacer una asamblea de la colectividad hacia la asamblea, hacer un llamado a esa gente, que no se cansen de hablar de lo mismo. Estamos cansados. Jesús, yo no soy venezolana, pero me siento tan venezolana y me duele tanto este país como al propio venezolano. No sé si de dónde son esa gente no es de Venezuela, no le duele su familia, no le duele los vecinos de la pastora, Dios mío. Jesús, hagan asambleas, así como lo hizo el señor Obama, que escuchen al pueblo para que ellos lleguen de una vez a retirarse porque son un acuerdo ineptos. Gracias, Jesús. No, muchas gracias. Era la señora Bernardina Mego desde Bellomonte, planteando dos cosas. Por un lado, su angustia, su preocupación por todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo nos hace un llamado, y yo creo que tiene toda la razón. Ella nos dice, hagan asambleas para que todo esto pueda ser debatido no solamente por los diputados, sino por el pueblo. Tiene toda la razón. Y yo transmito de manera respetuosa, pero enfática también, a mis hermanos diputados de la unidad, este planteamiento, este llamado. Esa es la idea del próximo sábado, del 23 de enero. El tema no es simplemente propagandístico, ¿no? O proselitista. No se trata de hacer asambleas cuando hay elecciones en puertas para decirle a la gente, vota por mí, viva fulano, viva sutano. No. Nosotros ganamos porque el país reaccionó en defensa propia. Nosotros ganamos porque el país entendió que había una crisis real, no ficticia, no mediática, y que el responsable eficiente de esa crisis es el gobierno, y que la alternativa lógica frente al gobierno era la unidad. Por eso ganamos. Y esa realidad tenemos que asumirla, tenemos que entenderla, y ese compromiso tenemos que cumplirlo. Y nuestros diputados tienen una responsabilidad muy importante. Cuando digo nuestros diputados, me refiero también a todo el liderazgo opositor a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Ese compromiso, esa necesidad es mantener viva la relación orgánica entre el dirigente y el dirigido, entre el representante y el representado, entre el ciudadano, chico, y el liderazgo político democrático. Eso es demasiado importante. Nosotros no podemos tocar las puertas únicamente cuando vamos a buscar el voto. Nosotros tenemos que tocar la puerta, además, para decir, mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo nos organizamos juntos para luchar por ti, por tus derechos? ¿Ves? ¿Cómo hacemos? Un poco esto que está ocurriendo acá en este programa, eso que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. El hemiciclo fue el escenario, no de la confrontación entre dos partidos políticos, sino que fue el escenario para que el país se expresara sobre lo que el gobierno está planteando. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo en cada circuito, en cada estado, en cada municipio. ¿Me entiendes? Y por eso es el planteamiento en relación a este próximo sábado 23 de enero. La mejor conmemoración del 23 de enero es esa reunión, esa asamblea de la que nos acaba de hablar Bernardina Mego desde Bellomonte. Esa asamblea de pueblo con su liderazgo democrático. En primer lugar, evaluando toda esta situación, y en segundo lugar, definiendo planes de lucha para proteger la gente y para activar la defensa de los derechos. Eso es demasiado importante, porque lo que viene es muy duro, hermano. Lo que viene es muy duro, ¿ves? Y cuando digo duro, yo no lo digo para desestimular a nadie o para entristecer a nadie. Digo para que asumamos la responsabilidad que tenemos, ¿no? Vamos a decirlo como lo dicen los padres de familia. Muchacho pequeño, problema pequeño. Muchacho grande, problema grande. Bueno, el campo democrático tenía hasta el 6 de diciembre pasado una responsabilidad fundamental, que era oponerse, era resistir,
era coordinar y dirigir la resistencia democrática del pueblo frente a un régimen autoritario. Pero del 6 de diciembre para acá tenemos una nueva responsabilidad. Ya no se trata solamente de resistir, ya no se trata solamente de oponernos, no. Se trata, además, de ser alternativa. Alternativa no frente al gobierno, sino alternativa de gobierno. Y para eso hace falta, en primer lugar, acompañar la experiencia del pueblo, el dolor del pueblo, pero también construir desde ese acompañamiento la esperanza, el camino de cambio. ¿Me entiendes? Esa es nuestra responsabilidad. Y ya nosotros aprendimos una cosa muy importante, muy importante. Nosotros aprendimos que la calle, no es simplemente la marcha. La marcha es muy importante y es muy colorida y es muy bonita y nos sentimos bien, porque todo el mundo se siente bien cuando se reúne con la familia. Y una marcha es exactamente eso, ¿no? Es una reunión de los ya convencidos, de los que ya estamos de acuerdo, ¿no? Ya nosotros sabemos que la calle tampoco es simplemente la barricada, la protesta encendida, porque ese tipo de protesta ocupa en realidad a muy poca gente, a muy pocas personas, son vanguardias, pero el pueblo no está. Ese tipo de lucha se aísla del pueblo. Nosotros aprendimos en el 2015 que la calle es la calle con pueblo y sobre todo con pueblo por convencer. Eso lo aprendimos en el 2015 porque fuese puerta a puerta, fuese cara a cara el que nos dio la victoria. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿de qué se trata ahora? ¿De qué se trata esto que tenemos por delante este 23 de enero? Bueno, no habrá sesiones solemnes, no habrá marchas rituales, no, va a haber asambleas de pueblo para discutir exactamente esto y para presentar la visión de futuro. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que el pueblo está esperando. No recetas, repito, las recetas no las vamos a dar. Quien tiene que dar recetas y quien tiene que presentar soluciones urgentes es el gobierno, porque para eso es gobierno. Pero sí vamos a presentar la visión del campo democrático acerca de en qué forma podemos agarrar toda esta crisis y transformarla en oportunidad. Porque de que es posible, es posible. Lo hemos demostrado antes, Venezuela ha sabido empinarse sobre las dificultades y nos hemos convertido en un país que, bueno, terminó atrayendo a gente de todo el mundo, no solamente por nuestras bellezas naturales, no solamente por la brillantez de nuestro sol o por la belleza legendaria de nuestras mujeres. No, la gente vino acá porque Venezuela era un espacio espectacular para construir familia y para construir futuro. Eso lo hicimos los venezolanos y lo podemos volver a hacer trabajando unidos. Claro que sí. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Presentando Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCN 750 AM. Paruta, minuto a minuto, por el concejal Héctor Urgelles. Las calles de Caracas están destrozadas. 90% de sus averías se deben a botes de agua, malas reparaciones y obras inconclusas que producen los hidrohuecos. Señores de Hidrocapital, si no pueden con esto, entreguen la competencia. Visión Paraíso es una Roberto Lugo, Zelanda, un abrazo. Modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos. 10 grados bajo cero de cemento, rayo, Yasmeri, pobrecita. Vitrio, córnea, cirugía plástica ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Soy una mujer de verdad luchadora por mi comunidad, no nada más por el sector que me corresponde, sino por todo en general. Me meto donde quiero, siempre digo no tengo rabo de paja, sin tapujos, sin fronteras, porque de verdad que hay un obstáculo, lo ves, con optimismo, con amor y con perseverancia, porque si uno persevera, vence. Juntos está el cambio. Ve y cree. Gobierno de Miranda. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCN 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCN 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una muestra, ¿no? Una muestra de cómo el manejo de la información puede ser un instrumento para generar conciencia, para discutir la realidad, para debatir las cosas que de verdad ocurren en un país y que hay que resolver, o puede ser un instrumento para ocultar la realidad. Comparto con ustedes, por ejemplo, la primera plana del diario El Informador de Barquisimeto. Dice así: empresas inician 2016 con apenas 28% de su capacidad. Apenas 28%, Dios mío, de su capacidad. Esta es la primera plana del diario El Informador. La primera plana del diario La Región de los Teques insiste con el tema de la seguridad. Hombre es baleado durante intento de plagio en Lagunetica. Esta situación es muy dura, muy dura. Aquí hubo, cuando la ciudad de Caracas llegó a su tope en materia de crecimiento, recuerden ustedes que las ciudades son organismos vivos y las ciudades crecen. La nuestra tiene una peculiaridad. Caracas no es una planicie. Si Caracas fuera una planicie, llegara por un lado hasta La Victoria, por otro lado hasta Charallave y por otro lado por lo menos hasta Guarena, ¿no? O más allá. Pero Caracas no es una planicie. Caracas es un hueco dentro de un valle. Entonces su crecimiento está físicamente limitado y a partir de un momento determinado la población tuvo que buscar espacios, zonas de crecimiento más allá de los límites convencionales de Caracas. Entonces se produjo esta dinámica de las ciudades satélite, Guarenas Guatire, o las llamadas ciudades dormitorio, todo el área de los valles del Tuy, Guarenas Guatire y los Altos Mirandinos. La gente que se fue para los Altos Mirandinos pensaba, entre otras cosas, que por la altura, por el clima, etcétera, etcétera, podía ser esto un ámbito de paz, ¿no? Bueno, resulta que ahora es una situación, enfrenta una situación muy concreta, muy compleja con el tema de la inseguridad. Entonces decía, la primera plana del diario El Informador dice: empresas inician 2016 con apenas 28% de su capacidad. La Región de los Teques nos dice: hombre es baleado durante intento de plagio en Lagunetica. El diario Versión Final de Maracaibo nos dice: la cerveza se dispara en 500% tras un año. 500%. Bueno, esos son algunos titulares que, reflejan. El 2001 nos dice: el suministro de repuestos pega frenazo. Es su gran titular de apertura. Por otro lado, El Mundo, Economía y Negocios, que es un medio especializado supuestamente en economía, supuestamente, que durante mucho tiempo, bajo la dirección de Omar Lugo, fue un diario muy importante en esta área, en el área económica. Pero que ocurrió lo que ocurrió con la cadena Capriles. La cadena Capriles fue vendida al gobierno y se transformó, pues, los periódicos de la cadena Capriles en pasquines gobierneros. Pero imagínense ustedes este titular de El Mundo, Economía y Negocios: la economía se convierte en protagonista. Dios, que esto lo diga cualquiera ya es casi que un pecado, pero que lo diga un diario especializado en economía. Por el amor de Dios, la economía siempre fue protagonista. ¿Cuántas veces no se le dijo al gobierno, ¿no?, en los últimos 17 años, a los dos ocupantes que ha tenido la silla de Miraflores, cuántas veces no se les repitió hasta el cansancio la expresión que Bill Clinton colocó en su escritorio en un tablero especial? ¡Es la economía, estúpido! ¡Es la economía! Esa frase estaba en un letrero en el despacho Oval cuando Bill Clinton lo ocupaba. ¡Es la economía, estúpido! Pero estos creían que no. Estos creían que no era la economía, que era la ideología, que era la política, que era la propaganda, que era el discurso. Y viajaban por el mundo y se daban abrazos y se tomaban fotos con Kirchner y con Evo y con Lula y con el otro, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, y pasó. La borrachera del dinero pasó, la borrachera de los altos precios del petróleo pasó, y nos quedamos con la resaca, nos quedamos con el ratón, ¿me entiendes? Entonces ocurre una cosa que ayer dijo con absoluta nitidez en la Asamblea Nacional, no un dirigente político, no un parlamentario experimentado, no un gran orador, no un gran tribuno, no, esto que les voy a decir lo dijo ayer Rodrigo Penso, un humilde dirigente de los trabajadores venezolanos, representante del movimiento de sindicatos de base Mosbase. Esto fue lo que dijo Rodrigo Penso. Dijo, caramba, si nosotros ayudamos a Ecuador, porque pobrecitos nuestros hermanos del Ecuador. Nosotros ayudamos a Bolivia, porque Evo, pobrecito Evo. Había que ayudar a Evo, había que ayudar a Bolivia. Vean ahorita la economía de Bolivia, vean ahorita la economía de Ecuador. Vean lo que está pasando en esos países. Esos países construyeron bienestar y construyeron estabilidad económica con el dinero de Venezuela. Y vean ahora cómo está Venezuela. Esa fue la manera como este humilde obrero le respondió a el representante del gobierno ayer en la Asamblea Nacional, ¿no? Que decía que bueno, tú sabes, la crisis, tal, bla, 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 y además estamos muy bien porque podemos enfrentar la crisis así, así, o sea, y decía el representante del gobierno, aquí hay que acompañar al presidente Maduro en la emergencia. Y de esta manera le respondió Rodrigo Penso diciendo, pero bueno, vale, es que no te das cuenta que hace nada nosotros estamos ayudando a estos países y estos países construyeron prosperidad con nuestro dinero y ahora estamos nosotros como estamos. Yo creo que es demasiado claro ese símil que puso este dirigente obrero ayer en la Asamblea Nacional. Y yo cierro el programa respondiéndole a el representante del gobierno, respondiéndole a este dirigente parlamentario, que es el mismo tipo, por cierto, que cuando fue dirigente, que cuando fue ministro de Educación dijo que él no iba a sacar a los pobres de la pobreza para que se volvieran para que llegaran a la clase media y se volvieran escuálidos. Ese mismo tipo es ahorita el jefe de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional, el jefe de la minoría, la bancada de la división. Cuando él dijo que es la hora de acompañar al presidente Maduro en la emergencia, yo le digo, estás muy equivocado, estás muy equivocado. Esta es la hora de acompañar al pueblo. Esta es la hora de acompañar al pueblo en su dolor y en su esperanza y sobre todo en su decisión de cambio. Esta es la hora de acompañar al pueblo. Quédense ustedes.